buenas noches. Ay, qué emoción. Bueno, aquí Cali está lloviendo, está cayendo un aguacero impresionante, pero delicioso. Vamos a esperar a la abuela, qué emoción. Aquí está. Ya en esto llega nuestra amadísima abuela. Siento que se está conectando por ahí. ¿Dónde estás, abuelita? Voy a invitarla de nuevo. Ahí tienes de nuevo la invitación, abuelita Ana Luisa. ¿Cómo vamos? Ay, dice que no se puede unir. ¿Por qué, abuelita? Si siempre nos va súper bien. Esta vez también. Miremos la conexión. Vamos, vamos. Mm, Voy a de nuevo enviarte la invitación. A ver, de nuevo. Ahí va de nuevo, abuelita Ana Luisa. Si me escuchas, Ahora sí, qué maravilla. ahora sí, aquí estamos. Bienvenida, abuelita, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy, muy feliz, emocionada de nuevo de verte. Estaba diciendo que aquí en Cali todo ha hecho unos calores impresionantes y ahora tenemos una bella lluvia hermosísima, refrescando. Entonces, bueno, es una noche bastante silenciosa y fresca. Bienvenidos a todas y todos que se están conectando, y especialmente también a ti, abuelita, que sé que vienes de estar en muchas cosas y das esta oportunidad. Así es, así es. Afortunadamente ha habido muy buena acogida para estos trabajos del 2 de octubre. Dime si me escuchas bien. Ok, entonces salgo de una para entrar a otra, pero muy agradecida y muy contenta. Así que pues aquí estamos, felices de poder abonar un poquito, ¿verdad? En esto que estamos organizando para el 2 de octubre y hablar de Regina es lo más importante de este momento. Así es, Anita, y es muy importante, hubo personas que hay como un retorno, ¿sientes como un retorno? No sé qué sea retorno, yo te veo bien y te escucho bien. Ah, ok. Em, Algunas personas que se han enterado de esta charla están muy curiosas y quisieron hacerme preguntas como pregúntale esto a la abuela, pregúntale, o sea, tienen muchas inquietudes y realmente pues vamos a desarrollarla porque la última vez que estuvimos con lo de las caminatas sagradas fue bellísimo, esa conexión que tuviste fue hermosísima y entonces pues el ritmo lo dará. Bueno, como tú dices, ahorita esta charla se trata de Regina, 2 de octubre, no se olvida. Y la primera pregunta que me hicieron y me dicen, ¿quién es Regina? Mira, Regina, antes que nada, es un modelo, es un arquetipo, es una diosa que nació en México y se le considera como una diosa o una Dakini mexicana tibetana. Eso es para empezar con Regina. Y Regina es la historia o el hito, el hilo que nos viene ¿sí? a invitar
a un despertar de conciencia en México y el mundo. Regina quiere decir reina. Regina nació con una misión, como todos nacimos con una misión. Entonces es una mujer que nace para cumplir con una misión y tiene una historia muy específica y muy concreta que nos las cuenta el autor de la novela, Antonio Velasco Piña. Regina es una niña, es un avatar, es una mensajera de otros tiempos que reencarna como mujer y que llega a este tiempo, a este mundo, en el año de 1968, que es cuando cumple 20 años, a cumplir con su misión. ¿Cuál es la misión? Bueno, tenemos que entender que hay diferentes tipos de misiones en el mundo. Regina tiene una misión sagrada. Y las misiones sagradas se comprenden y se cuentan y se narran desde una dimensión muy diferente de cómo el pensamiento humano está acostumbrado a comprender las cosas del mundo. Las cosas sagradas se comprenden a través del corazón, no a través de los pensamientos. Entonces tenemos a una Regina, a una Dakini mexicana que viene a México en 1968, después de toda una historia personal, a cumplir con su misión en el mundo. Te agradezco mucho el paisaje porque ya se empiezan a ver así como los resplandores en el cielo. Qué cosa tan linda. Muchas gracias. Bueno, y antes de seguir, pues agradeciendo a algunas personas que se están uniendo, que están saludando y que están interesados por escuchar y saber más de Regina, ligada a una frase muy importante en México que es 2 de octubre no se olvida. Con la B de la victoria, 2 de octubre no se olvida. Entonces espero que eso pueda como responder un poco de quién es Regina. Y los invito obviamente a leer el libro de Antonio Velasco Piña, que a mí me prestaron esta edición tan bonita, que es la tercera edición del libro. No sé si lo alcanzan a ver, porque pues a mí me gustaría más hablar directo del libro que hablar por mi palabra, porque el libro cuenta cosas realmente importantes, importantes en la historia sagrada de la humanidad. Historia sagrada de la humanidad, no es cualquier historia. Entonces tenemos también que ya empezar a acercarnos a estos textos de una manera amorosa, de una manera respetuosa, aunque no entendamos. Me dice, ¿y existió o no existió? A ver, ¿te es útil saber si existió o no existió? Como Santo Tomás, ¿te es útil tocar la carne de Regina, saber si estuvo en el 68 o no? Sí, sí hubo una Regina que estuvo en el 68, pero eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje. Lo importante es por qué aparece un avatar o una Dakini mexicana tibetana en México en 1968. Eso sí es importante. Eso sí es útil, ¿no? Lo demás es chisme, ¿no? ¿Y fue o no fue? ¿Y era Teucher o no era Teucher? ¿Y era Regina o era otra Regina? ¿O quién era? Es viva su memoria, Regina. Así es, abuelita, y me hiciste recordar de varias cosas. Por ejemplo, cuando dijiste lo del resplandor en el cielo, me acordé mucho en lo que lo menciona el libro. ¿Te acuerdas cuando está en la pirámide, que se siente, hay unos resplandores? Y ahora alguien comentó y escribió que cuando dijiste que era una diosa, se iluminó el cielo. Entonces, nada, nada es coincidencia. Esta historia, como tú lo estás diciendo, es tan sagrada y tan especial, porque cuando yo conocí a don Antonio Velasco Piña, cuando vino por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, no creo que a Colombia, pero sí la última vez que vino a Colombia, esa historia él la contó. Y como puede haber sido cualquier historia, como tú dices, historia, chismo, lo que sea, o algo histórico que pasa en un país, esa historia cautivó. Eso quiere decir que esa historia es diferente a las demás historias por lo que tú misma estás diciendo, porque es una historia sagrada.
cuando él cuenta esa historia, que pudo haber sido cualquier historia, yo sentí junto con Gustavo en ese momento, que era mi esposo, una conexión profunda. Y dijimos, wow, esto pasó en México. Hubiera podido pasar cualquier otra cosa, pero lo que tú dices tiene sentido ahora después de, no sé, más de 12 años, que tú dices es una historia sagrada y por eso es tan importante que llega a ese corazón, ¿no? No es de la mente, sino como que te impacta aquí, ¿no? Tiene un mensaje más allá. Y hablando sobre eso, abuelita, cuando tú dices que viene Regina, ¿cuáles son los mensajes? Yo sé que hay varios mensajes, pero esta también me la hicieron esta pregunta. ¿Cuáles son los mensajes más relevantes que te nos dio Regina? Bueno, más que mensajes, ella vino a cumplir con una misión del espíritu, con una misión espiritual. Hasta los finales de 1948, que es cuando ella nace, es cuando se comienza realmente una nueva era dentro de la historia sagrada de la humanidad. Y esa nueva era toca como crisol y toca como punto este país, México especialmente. Hay varios escritores, ¿sí?, que hablan sobre esto y curiosamente escritores extranjeros. Uno de ellos que fue Antonin Artaud, un gran escritor francés que estuvo viviendo entre los tarahumaras por años, se retiró de su país, lo tildaban de loco y qué buena locura. Antonin Artaud nos decía que en su libro México y viaje al país de los tarahumaras, que me parece un libro importante que se lea para todos los nuevos mexicanos y los nuevos toltecas y seres del camino con corazón. Se llama, Antonin Artaud dice, México se encuentra en el camino del sol. Aquí ya estamos teniendo una frase muy importante. México se encuentra en el camino de la luz. ¿Alguien lo presintió? ¿Alguien lo soñó? ¿O de dónde viene esa frase de Antonin Artaud? ¿Verdad? Entonces, eso dice que México se encuentra en el camino del sol y lo que se debe perseguir en él es el secreto de aquella fuerza de luz que hacía girar a las pirámides sobre su base hasta situarlas en la línea de atracción magnética del Sol. Este es un conocimiento muy importante porque estamos hablando de la historia, de cómo la energía viaja y de cómo la energía sagrada tiene un lugar predominante y determinante entre los seres humanos. Nos hicieron de amor, nos hicieron de devoción, nos hicieron con luz, nos hicieron con maíz, nos hicieron con cacao. Somos seres que también debemos, igual que las pirámides, alinearnos al sol. El mensaje de Regina es 1968, 2 de octubre no se olvida, se ofrenda en sacrificio junto con 400 mártires para que México despierte y despierte la humanidad entera. Ese es el mensaje, el despertar de tu corazón, el despertar de tu ser espiritual. Y el espíritu no quiere decir que andemos persinando con las manitas de namaste todo el día. El espíritu está hablando de una nueva humanidad de oro, una nueva en donde nuestros pensamientos sean luminosos. Un pensamiento luminoso es un pensamiento de servicio, eso es amor. Un pensamiento luminoso es un pensamiento creativo, artístico, eso es amor. Entonces, ese es el mensaje de Regina, el fin de una era materialista, el fin de una era egoica, que por eso el 2 de octubre no se olvida, en el renacimiento de una era de espiritualidad. Y bueno, hagamos una revisión de la historia espiritual de la humanidad a partir de 1968.
Y los mismos hechos te los dicen. Como decía Antonio, cae el muro de Berlín, caen muchas cosas, se desmantelan viejos paradigmas y comienza a ver la gran danza espiritual de los seres humanos. En el mundo comienzan a haber círculos sagrados de mujeres, comienza a haber mayor interés por la meditación, el reiki florece, las flores de Bach, la conexión con nuestros abuelos y los pueblos originarios comienza a ser en este parteaguas del movimiento zapatista, empieza a darse. Entonces allí tenemos el mensaje y la acción de lo que Regina, según nuestro querido y amado Antonio Velasco Piña, hizo con su sacrificio consciente el 2 de octubre de 1968. Nos los cuenta el libro. A mí me resuena. ¿Por qué será que si me lo dices, siento es que hasta escalofríos? De eso se trata. Esa es la comunicación que necesitamos ahora, hablarnos con el corazón. Y Regina vino a dejar un legado, ¿sí? De un lenguaje del corazón en donde el argumento, la división, el ego se desmantelan por sí mismos. El lenguaje de las pirámides están cumpliendo con una función muy específica. Las pirámides que dejaron nuestros abuelos fue para algo, por eso siguen allí sembradas. Son antenajes cósmicos para que el ser humano recuerde que hay una conciencia cósmica dentro de nosotros que hay que despertar. Que ya no podemos seguir en este mundo de manada y de rebaño pensando que solamente existe el cuerpo o que solamente existe el pensamiento. Y cuando mucho hay el mundo emocional, no, somos seres privilegiados y vamos más allá. Qué linda plática, qué lindo lo que está pasando detrás de ti. El cosmos está diciendo, sí, sí, sí. Entonces, ese es parte del mensaje de Regina. Y bueno, todo ocurre, como decimos, cuadrando. La energía es circular, la energía es una esfera. Pero para cuadrar esa energía sagrada, eso que nos dejan nuestras ánimas conquistadoras de los cuatro vientos, nuestras almas que fueron como Budas iluminadas, eso hay que hacerlo nosotros con nosotros mismos. No es una sabiduría, no es una energía que se va a quedar allí como hablando de ella. Yo la voy a tomar y la voy a hacer propia. Para eso son estos nuevos tiempos. Esos son los intentos amorosos de hacer caminatas sagradas. Y en estos nuevos tiempos, una caminata como el 2 de octubre es más que necesaria, es trascendente. El 2 de octubre vamos a ver si tenemos un consenso humanitario hermoso, precioso, en donde todos nos podamos mirar a los ojos y de veras decir, se trata de guardar silencio. Se trata de que a partir de que suenen los caracoles, de aquí hasta que lleguemos a Zócalo y no gritemos, ¡México! No va a haber la respuesta que necesitemos de nuestros sagrados volcanes. Entonces, es un ritual. Y entonces, ¿quién deja eso? Por ejemplo, mañana se cumplen, no sé si 53 o 54 años, ¿sí? De la Marcha del Silencio de Regina que hizo en su tiempo con los estudiantes de la Facultad de Medicina. Y que en ese contingente que llenaron Zócalo, por cierto, perdón, y que en ese contingente venía Regina guardando silencio. Entonces, son los hilos que se tejen para poder llegar como nuevos seres que aspiramos a una vida diferente, a una vida luminosa. Vamos a cooperar con nuestros rituales, vamos a cooperar con nuestras ceremonias, vamos a cooperar con nuestros poposhkomi, vamos a cooperar simple y llanamente con un buen pensamiento por la vida. Dejar por unas horas
el miedo guardado, por favor. Ser valientes, ser congruentes con esta espiritualidad, darle ese espacio al espíritu que tanto necesita en estos momentos el mundo. Entonces ahí está toda esta historia de Regina tejida, ¿sí? Tejida alrededor de una fecha, que es el 2 de octubre. Así es, abuelita, todo lo que tú has dicho es tan importante con todas esas enseñanzas que nos da don Antonio y tú también que nos las recuerdas, que es el soltar todo este tema de la importancia personal, ¿no? Y entrar mucho más en este silencio, en este ritual olmeca, también en la cotidianidad. O sea, no es solamente un momento, sino que caminar de esa manera, con integridad, con belleza, ¿no? Así es, así es. Tenemos mucho ruido, vivimos con mucho ruido. Y la verdad, este mundo cambiaría si de pronto toda la humanidad en un día y en un momento y en una hora específica guardáramos silencio. Permitiríamos que algo nuevo surgiera y algo bueno renaciera desde nuestros corazones. Es una invitación a trascender nuestro ego, a trascender nuestra ansiedad de tener, de resolver, de competir, de no me parece, de insomnios, de angustias, pues, vamos a hacer un espacio, un tiempo. Entonces, el libro de Regina es muy importante, ¿no? Porque para llegar al Regina 2 de octubre no se olvida, nuestro maestro Antonio Velasco Piña lo que hace es sintetizar la misión de Regina en un acertijo. Entonces, el acertijo es como una de las maneras más hermosas para que los seres humanos despertemos la conciencia, porque en los acertijos hay mucha información y ponemos a trabajar nuestro cerebro espiritual. Entonces, el libro empieza con este acertijo que dice, al país de las águilas su reina volverá. Al país de las... Entonces, Regina, que nace en México y sus padres se la llevan al Tíbet, territorio tibetano, posteriormente se esconde porque a ella le toca estar cuando entran los chinos a invadir Tíbet, y a ella la esconde un lama y crece educada, ¿sí?, por un lama tibetano. Pero ella ya trae en su horóscopo y se sabe que es la reencarnación del señor Cuauhtémoc. Y ella sabe que tiene que regresar a México. ¿Y cuál es el país de las águilas? México. Por eso a este lugar, a este espacio de la Nahua que llega hasta Nicaragua, se le llama el nido de águilas. A México por mucho tiempo se le conoció como el nido de águila, de las águilas. Su reina volverá, o sea, Regina regresa a su tierra, a la tierra que era de su madre, su padre era alemán. Regresa de pasar después de muchas pruebas y muchas experiencias de vida, ¿sí?, a los 20 años, regresa a México y tiene la cualidad y la capacidad de hablar con los volcanes, de conectar con ellos. Entonces estamos hablando de otro tipo de conciencia. Entonces, su reina llega a México, dice, la cárcel de la luna precisará romper. La cárcel de la luna es nuestro ego, son nuestras densidades, son nuestros miedos, son nuestras ansiedades. Y entonces ella llega y sabe que hay una influencia cósmica en Teotihuacán, en la pirámide de la luna, que no nos está dejando ver y que el país se está hundiendo y que todo el movimiento estudiantil, los jóvenes que sí tienen energía y que sí tienen conciencia, están luchando por una nueva nación, por un nuevo México. Entonces, Regina nos ayuda con sus cualidades de Dakini y de Reina de México a apaciguar esa densidad, esa parte lunar que es pesada, que nos tiene en el velo de la ignorancia. Y entonces empieza a hacer todo su trabajo del despertar de la conciencia. La cárcel de la luna precisará romper, pero Regina no viene sola. Nuestras tradiciones en México son muy vastas, son muy ricas y hay una profunda sabiduría, ciencia, matemática, religión, arte, ¿no?, todo junto.
Y entonces hay guardianes de esas culturas y Regina se apoya de los 4 guardianes que son don Uriel, don Rafael, don Gabriel y don Miguel. Y ellos junto con ella se encuentran en Teotihuacán, arriba de la pirámide del Sol, y se unen para hacer la misión que viene a hacer Regina. ¿Cuál era la misión? Hablar, despertar a los volcanes, despertar a México y prender, digamos, de nuevo el antiguo fuego del Señor Huehueteo, el fuego interno, el fuego de la sabiduría entre los mexicanos. Los mexicanos, antes y después del 68, somos diferentes. Nosotros ya somos una generación despierta, o lo más cercano al despertar. Entonces, ella junto con los 4 guardianes de las 4 culturas más importantes de México, se dedican a hacer lo que tenían que hacer. ¿Cómo una reina va a despertar una nación? Sí, un solo pensamiento puede cambiar el universo. ¿Por qué no? Y entonces ella llega a hacer esto. Guardianes de otros tiempos a su lado vendrán, y unidos todos juntos, la batalla darán por la victoria de México y el mundo. Y entonces esa es la primera parte del acertijo. La segunda dice, sonámbulos andantes la mirarán pasar, y el único despierto su ayuda pedirá. Los peores y mejores por ella se unirán, y el agua de los cielos a todos limpiará. Esta es una de las frases del acertijo que a mí realmente me hacen pensar y reflexionar mucho, Mónica, porque eso cuando dice, sonámbulos andantes la mirarán pasar. ¿Quiénes son los sonámbulos? ¿Quiénes son los dormidos? Y el único despierto su ayuda era el rector en ese tiempo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Barros Sierra, porque se viene una confrontación aquí cerquita de donde yo vivo, en Insurgentes y Félix Cuevas, vienen caminando, ¿sí? Y ya está preparado la contra, el famoso Tenebras, los de guante blanco que fueron contratados por el gobierno para que hubiera una guerrilla, una confrontación. Los peores y mejores por ella se unirán. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es esa unión? ¿Por qué no hubo batalla? ¿Por qué se unieron por ella? Entonces se habla que el agua de los cielos, porque invoca Tlaloc, convoca las fuerzas de la lluvia, ¿no? Y a todos limpia, sin distinción con ninguna. Eso que llamamos bueno, eso que llamamos malo, todos tenemos corazón. Y se unen en ese instante por la gracia y el milagro del agua. ¡Qué maravilla en el acertijo! Es increíble lo que... Y a través de ese acertijo se teje toda una novela de más de 400 páginas. Si no es que más, aquí lo estoy viendo. ¿No? No llega a las 500. Entonces dices, qué importante en este tiempo es que aprendamos a estudiar, que aprendamos de nuestras raíces, que no hagamos cosas improvisadas, que vayamos a lo profundo, que vayamos a la raíz de las cosas. A ver usted, señor, señora, que me está hablando. Bueno, aquí hay un texto, aquí hay una experiencia, yo he caminado, yo he peregrinado. Tengo 66 años, tengo una experiencia, entonces se las comparto porque están los testimonios por escrito y porque además yo ya formo parte también de esa historia. Yo soy respuesta de todo eso que ocurrió. Y solo se me pide que camine. Y solo se me pide que guarde silencio para aportar mi granito de arena al despertar de la conciencia del mundo. Qué importante es que nos demos cuenta que entre más sencillos, entre más callados, entre más conscientes, más vamos a aportar que si salimos a reclamar y a pelearnos con la policía en la calle. Una marcha de silencio transforma el mundo. Y a eso es a lo que nos invitan ahora en estos nuevos tiempos, ahora que Antonio no está en cuerpo, pero está más presente que nunca, ¿sí?
Y de allá arriba, como decía Antonio, si aquí abajo somos 4, allá arriba hay 400 apoyándonos. Pues vamos a hacer esa marcha, vamos a movernos un poquito ritual y amorosamente en silencio. Y llevar con nuestro mantra, con nuestra oración, cualquier mantra, cualquier oración que tienda a la luz, que tienda al amor, que tienda a la paz y a la armonía, y llegar así una buena masa crítica a Zócalo. Entonces es hora. Ay, es que yo no puedo ir a México, hazlo en tu casa. Ay, es que estoy lastimada de mi pie, no puedo caminar. Siéntate a meditar. Va a haber mucha gente que no va a estar el 2 de octubre para acompañarnos en esa caminata aparentemente. Pero a la distancia, yo espero que de los 4 rumbos del universo, y lo así será, vamos a estar acompañados de hermanos vivos que no han podido venir en esta ocasión. Entonces, hasta ahí vamos en el acertijo. Son ángeles andantes, la mirarán pasar. El único despierto su ayuda pedirá. Los peores y mejores por ella se unirán, y el agua de los cielos a todos limpiará. Esa es una lectura de la historia, pero este acertijo tiene otras interpretaciones, otras que van más allá de lo humano. ¿Okay? Entonces dice la tercera parte del acertijo: a golpes del pasado, el presente se unirá, mas solo en el silencio su voz se escuchará. Y en caso de sordera, un sacrificio habrá, cuya luz por milenios la ruta alumbrará. Se abre el corazón. Se abre el corazón porque dices, ¿qué cualidad tendría esta mujer? Como dicen, la mujer que despertó a México. No, la diosa de 20 años que despertó a México. Entonces, a golpes del pasado, el presente se va a escuchar. La sabiduría es perenne, pero de nosotros los humanos depende tener encendido ese fuego del espíritu, porque necesita alimentarse como todo en la vida. Necesitamos agua, tierra, viento, fuego. Y el espíritu dice, ¿y a mí qué? ¿Cuántos siglos, cuántos miles de años llevan dormidos? ¿Y a mí qué? ¿Qué me va a tocar? ¿Qué te voy a dar, espíritu? Entonces llega Regina y dice, aquí está mi cuerpo y mi sangre, consciente de que no somos este cuerpo. Como ya hubieron tantas personas conocidas y desconocidas que ofrendaron su cuerpo por la humanidad. Ya no estamos en ese tiempo. Ya pasaron unos, ya pasó Regina. Ahora nos toca a nosotros ser congruentes con esa herencia espiritual. Entonces, el pasado es la sabiduría eterna. A golpes del pasado, el presente se va a escuchar siempre. Porque el conocimiento de nuestros abuelos, el conocimiento ancestral está vivo. Los que estamos semi-muertos somos nosotros, pero ese no muere nunca. Y en el momento en que alzamos la mano me dices, ¿me estás hablando? ¿Te acordaste de mí? Pues qué bueno, porque aquí estoy, dime para qué soy bueno. Te dice el gran espíritu, te dice el gran amor, dime, vamos a hacer cosas juntos, aquí estoy, pero hay que hacerlas. Hay que cuadrar esa energía del amor, hay que aterrizarla. Y eso, una parte de eso es nuestro corazón puesto en nuestros rituales, en nuestras formas, en nuestros cantos, en nuestras danzas, en nuestras leyendas, en nuestros temazcales, en nuestras caminatas, con nuestros poposhkomil, con nuestros bastones, con nuestros tambores, con nuestros atabales. Allí está el espíritu esperando danzar, esperando cantar, esperando una leyenda, que ahí está mi hermosa Rosa María Durán, Sensorcigua, que se dedica a hablar y a contar. Y ella tiene clara su misión. Mi gran hermana, gracias. Porque hay poquitas como ellas, yo creo que ya hay más, cada vez más mexicanas, digo, porque en el mundo hay muchas narradoras. Pero Sensorciguas, pues ya ahí está ella haciendo escuela. Ahí está, pues, la enseñanza.
Ahí está pues el punto de cruz, el centro a donde yo voy a poner mi granito de arena en lo que tengo que caminar. Entonces dice, ¿cómo voy a escuchar las voces del pasado? Bla, 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 discutiendo, confiando, me lo digo acá porque ahora está muy de moda, me lo dijo la abuela, que quizá sea la abuela, ¿verdad? Abrazo a mi niña, abrazo a mi reina. No, ¿qué abuela? ¿De qué tradición? ¿Cuándo te lo dijo? ¿Cómo te lo dijo? ¿En dónde lo aprendiste? ¿Cuáles son los requisitos para esto? Ah, entonces ya estamos hablando de algo más interesante. A pensar que alguien, porque me diga, me lo dijo la abuela, lo voy a seguir como sonámbula, ¿verdad? Entonces, a golpes del pasado, el presente se oirá, porque la sabiduría es eterno presente. Mas solo en el silencio su voz se escuchará. Ella hizo todo lo que pudo. Ella vino y dio todo lo que pudo para despertar a México y estar consciente de su vida. De hecho, mañana se conmemora la Marcha del Silencio. Y hubo un gran festejo. Y la Marcha del Silencio se rompió con las palabras, pensamientos de esta nación que son México, México, México. Y los volcanes pues no despertaron. Y fue cuando ella toma la decisión de ofrendar su vida. Y les pregunta a sus más allegados que quién también de ellos quiere ofrendarla. Y todos levantaron la mano, los guardianes y toda la nueva mexicanidad y todos los grupos de mexicanidad que formó en ese momento dijeron yo. Al único que le dijo que no fue nuestro querido Antonio, porque pues ¿quién iba a dar fe? ¿Quién iba a escribir? ¿Quién iba a ser testigo de lo que pasó en el 68? Pues Toño. Y se queda para narrarnos esta historia sagrada. No estamos acostumbrados a leer libros de historia sagrada, pero ya es hora de que nos acostumbremos y que tomemos el buen hábito de leer libros de historia sagrada. Así es, abuela. Hermosísimo, hermosísimo. Y sabes que cuando tú dices esa ofrenda de cuerpo y de sangre que fue en ese momento de todas estas personas de Regina, ahora esta ofrenda es distinta a la que tenemos nosotros, Claro, nosotras. Es un gran desafío, porque ya es estar despierto y ofrendar despierto, ya no irnos a otro plano. Es un pero gran además, desafío. así es, pero además si te imaginas, es una ofrenda sencilla, es una ofrenda de decir no al miedo, es la ofrenda, Él es Dios, compadrito, es la ofrenda de la danza, es la ofrenda del canto, es la ofrenda del amor en todas sus gamas, es la ofrenda del arte, es la ofrenda de volvernos a mirar a los ojos, es la ofrenda de volver a ser lo que tenemos por derecho, seres del espíritu, seres humanos, viviendo en libertad total, viviendo en amor incondicional. Esa es la ofrenda que nos están pidiendo, que ya no haya más resistencia de odio, de resentimiento, de recrear, ¿sí? Una vida justa, es decir, una vida que ajuste para todos, una vida centrada. Y eso se logra si volvemos a los antiguos oficios espirituales. Uno, por ejemplo, si yo realmente hago la ofrenda del silencio y no a través del ruido recrear venganzas diseñadas por el miedo, diseñadas por el egoísmo, diseñadas por el poder, entonces recreo guerras. Pero cuando le bajamos a la potencia y tocamos al mundo con sutileza y tocamos al mundo con amor, con respeto, bájale, bajémosle, verán que empiezan a aparecer y si, ¿y esto de dónde? ¿Y este milagro? ¿Y cómo de repente yo recibo dinero si cuando ayer no tenía ni para comer? Alguien me mandó el pan, sí, sí lo vas a recibir, pero bájale, bájale al odio, bájale al resentimiento. Somos dados al juicio y el juicio es como la importancia personal mata, nos mata
y nos morimos, como dice el maestro Castaneda, don Juan, babeando el colchón. Tenemos que morirnos sanos, tenemos que morirnos libres, tenemos que morirnos gozosos y plenos, sin que haya huecos por donde se cuele el viento. Ahí es donde está nuestro espíritu y ahí es donde está nuestra misión de vida. ¿Y cómo la vamos cumpliendo? ¿Cómo vamos caminando nuestra vida? A través del servicio. Y de repente surgen momentos importantes en el planeta en donde la energía te llama, como en los equinoccios, como en los solsticios, en este caso, la energía sagrada por el despertar de la conciencia del mundo, nos está invitando a venir a hacer una caminata de menos de una hora, ¿sí? De la Plaza de las Tres Culturas a Zócalo, en silencio. Es todo lo que nos están pidiendo. Ofrenda de silencio interno, el gran desafío. Porque no sabemos estar callados. Entonces, vengan, ven, vámonos a caminar, tráete tu mantra. Y tráete una telita adhesiva o algo, o sea, algo, para que no hables si te da mucho porque no puedes quedarte callado y ay, te vas a estar, no, tráete algo para que no hables. Y verás que la ofrenda cuenta, como dicen en los concheros, la cuenta cuenta. Aquí acabo de recibir un precioso saludo de Les Dios, de alguien conchero, gracias. Creo que fue mi querido Memo, gracias. Entonces, que cuente, que aportemos. ¿Cuál es la otra hermosa posibilidad del 2 de octubre? Algo que tampoco estamos haciendo mucho, las diferentes escuelas y grupos de espiritualidad, unirnos, unirnos en un solo intento, mirarnos a los rostros. Ah, pues tú eres budista, ah, pues tú eres de la escuela maya, ah, pues tú eres conchero, ah, pues tú, yo nomás pasaba por aquí. Véngase, acompáñenos, todos tenemos corazón. Qué hermosa oportunidad, qué preciosa invitación para estar unidos todos juntos el 2 de octubre, para que eso que se dice al final del acertijo, cuya luz por milenios la ruta alumbrará, imagínate, cuya luz por milenios, un pequeño detalle, un pequeño pensamiento es vasto, no nada más en la Tierra, en el universo, nos escuchan las estrellas, nos escuchan nuestros antepasados, limpiamos nuestros linajes de dolor y sufrimiento, barremos con todo ese miedo ancestral que andamos cargando por el simple hecho de ponernos a caminar y que en cada paso podamos decir paz y armonía para mí, para todas mis relaciones. Ajá. Creo en eso, estoy ahí y pues con esta emoción que me da compartirlo, pues yo espero que hagamos un buen trabajo, un buen ritual olmeca este 2 de octubre. Claro que sí, amada Nanita, y recordaba mucho cuando don Antonio nos hacía hincapié sobre que estábamos entrando en la era de lo sagrado femenino. Ahora entiendo que esa era lo sagrado femenino es recuperar, es seguir profundizando en la tradición como viva, como la Sí, tradición viva que es. Entonces, sí, a veces una tiene como los conceptos, pero ahora como tú lo mencionas, digo, wow, salir de la etapa de rebaño y entrar en la etapa de lo sagrado femenino es volver a conectar con la tradición que está más viva que nunca y que es la que nos está reclamando de una u otra forma en este ritual olmeca, o sea, hacer esta ofrenda de silencio. sí, Y es cuando tú dices, todos tenemos corazón. Véngase, que todos tenemos corazón. todos, todos. Estaba yo viendo en el libro, pero ahorita no lo encuentro, ahorita que dices de lo sagrado femenino, cuando, ay, mi prima dorada, te quiero, te amo, besos, cariño, Laurita Romero, cariños a mi tía, por favor. Estaba yo leyendo en el libro una cita muy hermosa de Henry Miller, este escritor americano que fue el esposo, ni más ni menos creo que fue el primer esposo de Marilyn Monroe, en donde Henry Miller dice en uno de sus libros que intuye que el papel de la mujer, ¿sí?
gracias, que el papel de la mujer va a ser determinante. Dice, tengo el extraño presentimiento de que la próxima gran personificación del futuro será una mujer. Si nuestro cambio de rumbo está dirigido hacia una mayor realidad, será una mujer quien nos indique el camino. Es el retorno de lo sagrado femenino, es el retorno de la buena madre, es el retorno de la madre divina. A eso es a lo que se refiere con el retorno de lo sagrado femenino. Porque todas las mujeres, tanto de 15, de 14, de 7, de 20, de 30 y abuelas de 66 como yo, somos madres divinas. Hay, tanto en el hombre como en la mujer, la identidad espiritual que nos define en este mundo y en esta vida que estuvo dormida por tiempo. Y sí, ¿por qué? Porque la mujer tiene porque la mujer tiene madre, porque la mujer tiene vientre, porque la mujer tiene útero, porque la mujer tiene esa misión. El hombre pone la semilla, pero quien hace el hogar, en principio y como buen destino, es la madre. Una mamá inteligente, una mamá integral, una mamá que acoge a su hijo a su pecho y le dice, yo soy tu raíz, yo soy tu patria, yo soy tu mamá. Y aquí está tu padre, que es tu buen padre y es también tu patria y tu matria, las dos cosas. Entonces, ese es el nuevo paradigma, ese es el nuevo modelo a seguir, ese es el arquetipo que Regina nos muestra a través de este libro de Antonio Velasco Piña, El camino hacia la luz. Y como dice la buena alabanza, que me encanta, las alabanzas poncheras yo las llevo en mi corazón y cuando puedo siempre las canto, ¿no? Que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca. Entonces, ahí está a través del canto. Y cuando alguien dice que florezca la luz, no tienes que explicarle nada. Se entiende que florezca la luz. 4 palabritas. Así es, Danita. Uh-huh. Cuando dijiste, cuando hablaste de lo sagrado femenino, inmediatamente se me vino a la mente y me imaginé esa madre como esa gran vasija cósmica que está aquí acunando también y resguardando como todo, ¿no? Sosteniendo. Ajá, ajá. Pues sí, porque además no nos damos cuenta que tenemos una madre preciosa aquí en la Tierra, pero es una cuenta, ¿sí? En el océano del cosmos. Y que la gran vasija, el gran techo es nuestro universo, un solo verso, una sola palabra y en el cielo hecha estrellas, hecha constelaciones, hecha armonía. ¿No? Dices, wow, ese es mi techo, ese es mi cobijo, ese es mi padre cósmico y esta es mi madre tierra, por darle algún nombre, por favor, no nos vayamos con problemas de género, porque puede ser mi madre cosmos, allá arriba está Osiris, y acá abajo está mi padre Tonatiuh, Sol, como le queramos llamar, pero hay papá y hay mamá en este mundo de dualidad. Y lo vemos arriba porque nuestros antiguos, nuestros tatas, nuestros mayores sabían, ¿sí? Que había un cielo que había que respetar. Y que como era allá arriba, era aquí abajo. Y que nuestras células, así de chiquitas, también eran cósmicas. Entonces, ahí hay todo un tejido luminoso en donde los seres humanos tenemos la posibilidad, la facilidad y el regalo de expresar amor. Así es, Danita. Danita, aquí me están haciendo una pregunta, o sea, me dicen que por favor que nos expliques, así sea pequeño,
¿Cuál es esa relación tan profunda de la cual don Antonio Velasco Piña habla en el libro también de la relación de México y el Tíbet? Sí, bueno, hubo un seudónimo que se llamó Ayocuan, que se dice que fue el maestro de Antonio. Y Ayocuan tenía esta eh, conexión con el Tíbet y el budismo tibetano. Y de alguna forma dentro de las leyendas y las historias que devienen del misterio finalmente, se habla de que entre México o que entre el Tíbet y México hay lazos invisibles más fuertes que el acero, el tiempo y la distancia. Ahí va la poesía de Ayocuan. Entonces se habla de una relación de otros tiempos, no de estos tiempos, entre el Tíbet y México. Y se habla y se teje junto con esta relación entre los Himalayas, nuestros volcanes y los Andes. Entonces hay todo un movimiento cósmico entre la Tierra, una danza del cosmos que hace la Tierra a través de sus volcanes y de sus montañas. Por eso son muy importantes. Lo que se cuenta y lo que se dice es que de los Himalayas, después de 1500 años, ¿sí?, se desprende una energía que viaja, tocan estos volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, que son la puerta, que son estos volcanes sagrados, y entre la sacralidad mexicana se consideran como la conciencia de México, son estos volcanes. Esta conciencia viaja y toca ahora a los Himalayas, a los Andes. Himalayas, volcanes, los Andes. Entonces, ahora nosotros estamos recibiendo esa energía. Por eso de pronto llega tanta escuela esotérica y espiritual a México. Es increíble la cantidad de escuelas de yoga, de restaurantes vegetarianos, veganos, de centros de reuniones, ya andan caminando por un lado, ya están haciendo trabajo por otro lado. Ahí pusieron no sé a qué se refiera, Ya un te signo dio de vuelta. interrogación que nos Ujú. expliquen qué es. Entonces, tenemos que estar atentos a los signos de los nuevos tiempos. Me quiero quedar en mi estado de confort, me quiero quedar encerrada juzgando un movimiento espiritual, estás en todo tu derecho. Lo único que se te pide es que lo respetes, Ujú, porque no sabes. ujú. Y porque nosotros estamos haciendo de veras, con amor, el intento amoroso de recrear un mundo mejor en nuestro corazón, en nuestro interior, un mundo sin miedo, un mundo sin sufrimiento y dolor, para afrontar las pruebas que sí existen, que sí son reales, y hacer de esto, como decíamos, un mejor paisaje, hacer de la vida un mejor paisaje. ¿Cuál es el paisaje que quieres de tu vida? La duda, el odio, el resentimiento, la competencia, la incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza, pues estás en todo tu derecho. Pero permítanos, a los que estamos también en este camino del corazón, seguirlo intentando y morirnos en ese intento. Así es, las batallas floridas, abuela. Las batallas Las floridas. batallas floridas de lo que tanto nosotras en la tradición también hablamos y la abuela nos enseñó, esas batallas floridas. Lo que estaba diciendo la persona era que cuando vuelve a caer 2 de octubre, domingo, entonces es cada Fíjate que 7 años. pues no necesariamente porque son los años bisiestos. Ay, cierto, Hay que checar para que mirar. ajustar las cuentas. Ahorita en el instructivo dice, al final del instructivo del ritual Olmeca dice, este ritual Olmeca se va a hacer cada vez que, podrían recomendar lecturas, además del libro de Regina, por favor, muchísimas Ujú. gracias. Sí, bueno, los libros de Antonio Velasco Piña tienen una literatura muy vasta, pero sí les recomendaría mucho el libro de Tlacaelel, el azteca entre los aztecas,
que es un libro realmente hermoso y que inclusive aquí en México se lee en las escuelas secundarias y en las escuelas de primaria. Ya es un libro de lectura dentro de la Secretaría de Educación Pública. Wow, Eso es súper, importante, y sí es importante saberlo, ¿sí? súper abuela. Sí hay También es de la mujer dormida, ha dado el de la libros. mujer dormida debe dar a luz y su autor firma Ayocuan. Y Ujú. bueno, pues también volteen a ver sus lugares, sus parcelas, sus tierras, sus hogares, sus países, sus naciones, el lugar donde nacieron, porque allí hay también información. En todos lados hay cultura, hay tradición del espíritu, solo es cosa de afinarnos y de ponernos atentos. Y si no hay, vete con un árbol sagrado, ancestral de tu país, de tu nación, de tu lugar, abrázalo y dile al árbol que te enseñe y sabrás mucho de un árbol. Te enseñará mucho un árbol. Ajá. Así es. Ajá, abuela, así es. Bueno, abuela, yo creo que, Nanita, estamos llegando al final. Sé que Sí, estaba muy, muy tarde ya, estabas con muchas ocupaciones, agradeciendo infinitamente, pero no me puedo ir sin preguntarte algo que dijiste en un principio y hablaste de los nuevos mexicanos. ¿Quiénes son los nuevos mexicanos? los que estamos heredando en este nuevo tiempo la cultura ancestral de nuestros abuelos, el recuperar la verdad y la belleza de todas nuestras tradiciones y juntarlas en un solo crisol para que realmente renazca una nueva humanidad. Oh, Porque los modelos cambian, ¿no? Pero la esencia siempre es la misma. La esencia de la luz no cambia. Entonces, para que realmente podamos dejar a las nuevas generaciones que vengan un mundo espiritual, florido y con nuevos cantos. ajá. Ujú. Como el poema de, de este gran, el que cuando se canta, que es mejor dejar flores y cantos, es que no me Sí, acuerdo muy bien. ajá. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza. Ahí está. Esa Ahí está. que sea esa de veras nuestra herencia. No solo los mexicanos, por eso existe el concepto tolteca. Ujú. Todos somos toltecas. Quien embellece la vida, quien canta la vida, quien habla bien, quien se porta bien, es un tolteca que deja flores y cantos en su camino. Pues que así sea. Ajá, Ajá. abuelita, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las que hicieron, o sea, toda esa fuerza infinita, esa masa crística que permitieron que tú estés esta noche, en esta noche fresca, caleña, y la noche también allá en México. De verdad es un honor tenerte como siempre, ya casi nos vamos a dar un abrazo y Ya gracias. prontito. Gracias por iluminar el camino, gracias por ser también testiga de este momento y por iluminarnos el camino a todas, a todos y a todos de verdad. Muchísimas gracias, abuela. Muchísimas gracias. Tlazocamati, Hasta Yumpotik, acá más. que florezca la luz. Gracias a todos. Gracias, gracias.